Sofía Herrera tenía apenas 12 años cuando se puso de pie en medio de la corte e hizo una promesa que nadie podía creer. Liberen a mi papá y yo les diré quién es el verdadero culpable. Los adultos soltaron carcajadas. Después de todo, ¿qué podría saber una niña sobre un desvío de millones? Pero ella poseía algo que nadie anticipaba, la verdad que todos habían decidido ignorar. Y cuando abrió la boca, el mundo entero tuvo que detenerse a escuchar. Porque a veces son los más pequeños quienes sacuden a los más poderosos. El aire en la sala del tribunal era sofocante esa mañana. Miguel Herrera, 45 años, contador durante 20 años en la misma compañía, estaba sentado junto a su abogado con las manos temblando. La acusación era directa, malversación de 3,5 millones. Las pruebas parecían incontestables. La fiscal sonreía con confianza. El abogado defensor miraba al suelo, ya vencido. En la última fila, casi invisible entre los adultos de traje, Sofía lo observaba todo. 12 años, uniforme escolar arrugado, un cuaderno apretado contra el pecho. Nadie le prestaba atención, nadie lo hacía nunca. El juez Enrique Domínguez ajustó sus gafas, listo para dictar sentencia. Considerando las evidencias presentadas, fue entonces cuando Sofía se levantó. Las piernas le temblaban tanto que tuvo que sostenerse del banco de enfrente. «Señoría», su voz era delgada, pero cortó el silencio. «Liberen a mi papá y yo revelaré al verdadero culpable». Las risas resonaron en la sala, pero Sofía no apartó la mirada del juez. 6 meses antes, la vida de Sofía era completamente distinta. Se despertaba temprano cada día, organizaba su mochila con precisión militar, revisaba 3 veces que tuviera todo para la clase. Así funcionaba ella, metódica, cuidadosa, obsesionada con el orden. En sus ratos libres resolvía acertijos de lógica, esos juegos de enigma que la mayoría de los niños consideraba aburridos. Pero a Sofía le encantaban. Adoraba encontrar patrones donde nadie más los veía. Y su padre, Miguel, era idéntico. Contador durante 20 años, él veía los números como otras personas veían las palabras. Por la noche, después de cenar, se sentaban juntos en la mesa de la cocina. Él la ayudaba con matemáticas, ella lo ayudaba a organizar los papeles del trabajo. Separaban documentos, engrapaban recibos, se reían de chistes internos que solo ellos entendían. Eran solo ellos dos desde que su madre murió, 3 años atrás. Cáncer, rápido, brutal, irreversible. Sofía todavía recordaba el olor del hospital, las manos frías de su madre sobre las suyas. Después de eso, Miguel se convirtió en padre y madre al mismo tiempo. Hacía panqueques deformes en el desayuno, le trenzaba el cabello de cualquier manera, pero siempre estaba ahí. Siempre. Hasta aquella madrugada, Sofía despertó con un ruido en la puerta. Voces fuertes, duras. Corrió a la ventana de su cuarto y vio a 3 hombres con chalecos antibalas entrando a la casa. Agentes federales. Uno de ellos le puso esposas a su padre mientras leía algo de un papel. Miguel intentaba explicar, con la voz cada vez más desesperada. Entonces él miró hacia arriba, vio a Sofía en la ventana. «Yo no hice nada, hija, te lo prometo». Ella se quedó paralizada. No pudo moverse. Solo observó cómo el auto se lo llevaba. En las semanas siguientes, Sofía se fue a vivir con su abuela Lucía. La casa olía a naftalina y a silencio. Visitaba a su padre en la prisión provisional cada sábado. Él estaba diferente, pálido, ojeras profundas, manos que temblaban al sostener el teléfono del otro lado del vidrio. «¿Qué pasó, papá?». Miguel suspiró. Explicó que millones habían desaparecido de la empresa. Transferencias bancarias apuntaban a su cuenta, firmas digitales con su código. Todo indicaba que él era el culpable. «Pero te lo juro por tu madre, Sofía, yo no hice esto. Alguien me tendió una trampa». Sofía lo miró a los ojos. Conocía a ese hombre toda su vida. Él nunca mentía, nunca.
Yo te creo. Y fue en ese instante, con la mano apoyada en el vidrio frío de la sala de visitas, que Sofía tomó una decisión. Si los adultos no podían probar su inocencia, ella tendría que hacerlo sola. Sofía no perdió tiempo. La semana siguiente le pidió a su abuela Lucía que trajera los documentos del caso que el abogado le había dejado. Cajas y cajas de papeles, extractos bancarios, contratos, correos impresos. La abuela dudó, pero vio la determinación en el rostro de su nieta y cedió. Todas las noches, después de la escuela, Sofía se encerraba en su cuarto a estudiar. Esparcía los papeles por el suelo, organizaba por fecha, destacaba valores, anotaba horarios. Era buena con los números, herencia de su padre. Y mientras más miraba, más cosas extrañas encontraba. Las transferencias, todas ellas hechas en horarios específicos. Sofía tomó la agenda de su padre, que la policía había devuelto, y comenzó a cruzar información. La primera transferencia, 2.200.000, fue hecha un martes a las 14:23. Verificó la agenda. A esa hora Miguel estaba en reunión con el consejo directivo. Había un acta firmada por 7 personas. La segunda transferencia, 1.300.000, jueves a las 10:47. Miguel estaba en un entrenamiento obligatorio de la empresa, con lista de asistencia y registro fotográfico. Sofía anotó todo en un cuaderno azul. Hizo una línea de tiempo detallada. Con cada descubrimiento, su corazón se aceleraba. Aquello eran pruebas reales, pruebas de que su padre estaba en otros lugares cuando el crimen ocurrió. Esto demuestra que él no pudo haberlo hecho. Susurró sola en su cuarto a las 3 de la mañana, rodeada de papeles. El lunes siguiente, tomó un autobús sola hasta la oficina del abogado. El doctor Mauricio era un hombre cansado, de mediana edad, que atendía casos como el de Miguel por asignación del Estado. Cuando la secretaria anunció que una niña quería hablar con él, suspiró pero la hizo pasar. Sofía puso el cuaderno azul sobre su escritorio. Comenzó a explicar, rápido, ansiosa. Le mostró la línea de tiempo, las inconsistencias, las coartadas de su padre, el doctor. Mauricio escuchó con una media sonrisa en el rostro. Sofía, es muy tierno que quieras ayudar a tu papá. Empujó el cuaderno de vuelta. Pero esto no es prueba suficiente, querida. ¿Cómo que no? Él estaba en reuniones. Hay testigos. Los registros de computadora pueden programarse con anticipación. Los horarios en los sistemas pueden estar errados. Zonas horarias, manipulación de fecha. La fiscalía va a derribar esto en segundos. Se inclinó hacia adelante, intentando ser amable. Lo que necesito es al culpable real. ¿Quién hizo las transferencias? ¿Desde dónde? ¿Con qué dispositivo? Sofía intentó argumentar, pero él levantó la mano. Deja esto a los adultos, querida. Ya haces mucho solo por creer en él. El sábado, Sofía volvió a la prisión. Le contó a su padre sobre el cuaderno, los descubrimientos, la reacción del abogado. Miguel escuchó todo con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando ella terminó, él presionó las manos contra el vidrio. Hija, su voz falló. Eres increíble, pero no necesitas cargar con esto. Ya haces tanto solo por estar aquí. Voy a demostrarlo, papá, de alguna manera. Él sonrió, pero era una sonrisa triste, de quien ya no tenía esperanza. Esa noche, de vuelta al cuarto de la abuela, Sofía miró el cuaderno azul. Todas esas horas de trabajo, todos esos descubrimientos. Y el abogado ni siquiera los había considerado. Y ella que pensaba que bastaría con ser inteligente y persistente para encontrar la verdad. El juicio comenzó 3 semanas después. Sofía faltaba a clases todos los días para estar allí. Se sentaba siempre en la última fila, con el cuaderno azul en el regazo, anotándolo todo. La abuela Lucía intentó convencerla de no ir, pero Sofía era demasiado terca. La fiscal, la doctora Patricia Costa, era implacable. El primer día presentó extractos bancarios proyectados en una pantalla enorme. 3,5 millones transferidos en 5 operaciones distintas.
todas con la firma digital de Miguel Herrera, todas autorizadas con su código personal, ese que solo él conocía. «Vean, señores del jurado», apuntó a los números, «no hay margen de duda. El acusado tenía acceso exclusivo, el acusado tenía el código, el acusado ejecutó las transferencias». El doctor Mauricio, el abogado defensor, intentaba argumentar. Hablaba de un historial limpio, 20 años de servicio impecable, un hombre de familia. Pero sus palabras sonaban vacías junto a las evidencias concretas. Cada día, Sofía veía a su padre marchitarse un poco más. Estaba pálido como el papel. Adelgazó tanto que el traje le quedaba demasiado grande. Las ojeras eran profundas. Las manos temblaban constantemente. Durante los recesos, él intentaba sonreírle a través de la sala, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Sofía no desistía. En los pasillos abordaba a los testigos, hacía preguntas que anotaba en el cuaderno. «¿Usted recuerda a qué hora fue la reunión? ¿La señora vio a mi papá en la computadora ese día?» Pero todos la miraban con lástima o irritación. Una niña de 12 años, uniforme escolar arrugado, haciendo preguntas de abogada. Algunos eran amables, la mayoría simplemente la ignoraba. En el cuarto día de juicio, Ricardo Morales subió al estrado. Director financiero de la empresa, 50 años, cabello canoso perfectamente peinado, traje impecable. Él era quien había descubierto el desvío y denunciado a Miguel. Miguel era como un hermano para mí. Ricardo habló con la voz entrecortada. Trabajamos juntos durante 15 años. Confiábamos el uno en el otro. Cuando descubrí lo que hizo, fue como una puñalada. Sofía observaba cada movimiento suyo. Algo la incomodaba, pero no podía identificar qué era. Quizás era la forma en que desviaba la mirada al mencionar la confianza. O cómo sus manos permanecían completamente inmóviles mientras hablaba. Ningún nerviosismo, ninguna emoción real más allá de las palabras memorizadas. Pero nadie más parecía notarlo. El jurado asentía, conmovido. La fiscal sonreía satisfecha, y Miguel solo miraba al suelo. Esa noche, de vuelta al cuarto de la abuela, Sofía lloró por primera vez desde que todo comenzó. Lloró fuerte, desesperada, con el rostro hundido en la almohada. Por primera vez, una duda terrible atravesó su mente. ¿Y si todos tienen razón y solo yo estoy equivocada? Miró las fotos en la mesita de noche. Su papá sonriendo, su mamá en sus brazos, ella pequeña entre los dos. ¿Será que recordaba mal? ¿Será que el padre que ella conocía nunca existió de verdad? En el penúltimo día del juicio, el doctor Mauricio llamó a Sofía al pasillo. Estaba derrotado, hombros caídos, ojos cansados. «Sofía, lo siento mucho, pero ya no hay nada que hacer. La condena es segura. Lo máximo que puedo intentar es reducir la pena». Sofía sintió que el mundo giraba. Sus piernas flaquearon. Murmuró algo y salió corriendo al baño. Se encerró en un cubículo y vomitó, la ansiedad finalmente cobrando su precio. Después se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. Ojos rojos, rostro pálido, una niña exhausta fingiendo ser adulta. Decidió irse. No quería ver la sentencia al día siguiente. No podría soportarlo. Pero al pasar por el pasillo del tribunal, escuchó una voz familiar. Ricardo Morales estaba recostado en una columna al teléfono, de espaldas a ella. Sofía se detuvo instintivamente detrás de una puerta entreabierta. «Mañana se acaba». Su voz era diferente ahora, fría, calculadora. «El idiota va a pagar por todos nosotros». Una risa baja. «Está todo en las Islas Caimán. Después del veredicto, esperamos unos meses y dividimos tranquilos. Nadie sospecha nada». Sofía se quedó congelada. Su corazón latía tan fuerte que pensó que él la escucharía. Sacó el celular con manos temblorosas. Intentó grabar, pero la pantalla parpadeó. Batería agotada. Ricardo colgó y guardó el teléfono. Caminó por el pasillo silbando en voz baja. Pasó a centímetros de donde Sofía estaba escondida, pero no la vio. Cuando él desapareció,
Sofía se deslizó por la pared hasta sentarse en el frío suelo del pasillo. Sus manos temblaban sin control. Ahora lo sabía. Sabía quién era el culpable. Sabía que su padre era inocente, pero no tenía cómo probarlo. Ninguna grabación, ningún testigo. Solo la palabra de una niña de 12 años contra un director respetado. Esa noche se quedó despierta hasta el amanecer mirando el techo de su cuarto y comprendió la verdad más cruel de todas. Saber y probar eran cosas completamente diferentes. ¿Alguna vez has sabido una verdad que nadie te creería si la contaras? ¿Has sentido esa frustración de estar seguro de algo pero no poder demostrarlo? Si alguna vez te ha pasado, deja un sí en los comentarios. Los leo todos. Y quiero saber que estás aquí conmigo acompañando esta historia hasta el final. Sofía llegó a casa de madrugada. La abuela Lucía estaba durmiendo. Entró al cuarto sin hacer ruido. Se sentó en la cama, pero no pudo cerrar los ojos. Su mente giraba en círculos, repitiendo la conversación que había escuchado. El idiota va a pagar por todos nosotros. Las palabras resonaban, pero sin pruebas. Eran solo palabras. Abrió el cuaderno azul nuevamente. Hojeó las páginas llenas de anotaciones, números, fechas. Todo allí estaba correcto, pero el abogado tenía razón. No era suficiente. Necesitaba algo más. Fue entonces que recordó algo que su padre siempre decía cuando ella se atoraba con problemas de matemática. Cuando no puedas resolverlo de frente, Sofía, inténtalo por detrás. Cambia el ángulo. Tomó una hoja en blanco y comenzó a pensar diferente. Si Ricardo era el culpable, ¿cómo consiguió el código de su padre? ¿Cómo ejecutó las transferencias sin dejar rastro? Tenía que haber un momento, un lugar, una brecha. Sofía cerró los ojos y forzó su memoria. Meses antes del desvío, su padre había comentado algo en la cena. Un incidente en la empresa. Había dejado la computadora encendida toda la noche porque tenía una actualización crítica del sistema corriendo. Ricardo se ofreció a quedarse y cerrar la oficina después de que todos se fueran. Fue esa noche, susurró Sofía sola. Él clonó los accesos esa noche. Buscó entre los documentos hasta encontrar registros de entrada y salida del edificio de la empresa. Cada empleado pasaba una tarjeta al salir. En esa fecha específica, Ricardo había salido a las 23:47, casi medianoche. Demasiado tarde para alguien que solo iba a cerrar una sala, pero aún era circunstancial, aún no era prueba concreta. Sofía tomó su celular, ahora cargado, y comenzó a investigar. Islas Caimán. Ricardo lo había mencionado por teléfono. Descubrió que era un paraíso fiscal. Un lugar donde la gente esconde dinero ilegal. Una intuición la hizo buscar en redes sociales. El perfil de Ricardo era privado ahora, pero navegó hasta las publicaciones antiguas de meses atrás, antes de que todo comenzara, y entonces encontró fotos de una playa paradisíaca. Merecidas vacaciones en las Caimán, decía la leyenda. Sofía verificó la fecha de la publicación. Una semana después del desvío, exactamente una semana después de que él descubrió el crimen y denunció a Miguel. Ella unió todo en una línea de tiempo. El acceso nocturno sospechoso cuando clonó los códigos, las transferencias ejecutadas remotamente, el viaje estratégico al paraíso fiscal justo después del crimen y ahora la confesión que ella había escuchado en el pasillo. Eran piezas circunstanciales, pero formaban un rompecabezas lógico, demasiado claro para ser coincidencia. Sofía miró el reloj, 5 de la mañana. En 4 horas, el juicio final tendría lugar. No sabía si eso sería suficiente. Pero por primera vez en semanas sintió algo que había olvidado cómo era: esperanza. Sofía despertó con el despertador a las 7 de la mañana. No había dormido, pero tampoco estaba cansada. La adrenalina corría por sus venas como electricidad. Se duchó rápido, se puso el uniforme escolar, el único conjunto de ropa formal que tenía,
y comenzó a organizar todo. Imprimió los registros de entrada y salida del edificio. Hizo capturas de pantalla de las fotos de Ricardo en las Islas Caimán. Las amplió para mostrar las fechas claramente. Tomó una cartulina que su abuela usaba para manualidades y montó una línea de tiempo visual. A la izquierda, el acceso nocturno de Ricardo. En el medio, las fechas de las transferencias. A la derecha, su viaje una semana después. La abuela Lucía apareció en la puerta del cuarto, aún en bata. Vio a su nieta rodeada de papeles, impresiones esparcidas, la cartulina marcada con bolígrafo rojo. «Sofía, ¿qué estás haciendo?» «Voy a probar que papá es inocente». La abuela se sentó en la cama, despacio. Miró a su nieta con una mezcla de orgullo y miedo. «¿Y si no te escuchan, hija? ¿Y si te ignoran de nuevo?» Sofía detuvo lo que estaba haciendo. Miró a su abuela con ojos que parecían demasiado viejos para una niña de 12 años. «Entonces al menos habré intentado todo, abuela. Entonces podré mirar a mi papá y decirle que hice todo lo que podía». En el camino al tribunal, dentro del autobús lleno, Sofía ensayaba mentalmente, palabra por palabra, argumento por argumento. ¿Cómo empezaría? ¿Qué diría? ¿Cómo respondería si la interrumpían? Sus manos temblaban tanto que tuvo que sentarse sobre ellas para disimular, y los miedos venían en oleadas. ¿Y si estoy equivocada? ¿Y si hundo a mi papá aún más? ¿Y si Ricardo me demanda por difamación? Tenía 12 años. Era una niña acusando a un director financiero respetado de un crimen millonario. ¿Quién le creería? Varias veces estuvo a punto de bajarse del autobús. Casi se rindió y se fue a casa. Sería más fácil entregarle los documentos al doctor Mauricio y dejar que él decidiera qué hacer. Pero entonces recordó la voz de Ricardo en el pasillo. «El idiota va a pagar por todos nosotros». La frialdad en esas palabras, la certeza de la impunidad. Y recordó a su padre, sus manos temblando en el vidrio de la sala de visitas, sus ojos vacíos durante el juicio, 20 años de vida honesta siendo destruidos en semanas. Cuando el autobús se detuvo frente al Palacio de Justicia, Sofía bajó, sostuvo la cartulina contra su pecho y entró. La sala estaba abarrotada. Era el último día, el día de la sentencia. Periodistas en la puerta, cámaras, micrófonos. El caso había ganado notoriedad. Contador desvía millones y arruina a familias de inversores. Sofía se abrió paso entre los adultos hasta la última fila. Vio a su padre siendo trasladado. Él la miró, sorprendido de verla allí. Intentó sonreír, pero no pudo. Sofía hizo un gesto discreto, señalando la cartulina. Él frunció el ceño, confundido. El juez Enrique Domínguez entró. Todos se pusieron de pie. Golpeó el mazo y pidió silencio. Comenzó a leer consideraciones finales, a resumir las evidencias. Su voz era monótona, burocrática. Sofía sentía el corazón latiendo tan fuerte que le dolía. Considerando la materialidad del crimen, la autoría comprobada a través de firmas digitales y códigos personales, y la ausencia de evidencias que contradigan, fue entonces cuando Sofía se levantó. La cartulina cayó al suelo con un ruido seco. «Señoría», su voz salió más alta de lo que pretendía. «Tengo algo importante que decir». La sala entera se giró. Murmullos, risas contenidas. El juez miró por encima de sus gafas, irritado. «¿Y usted es?» «Sofía Herrera, hija del acusado». Más risas. La fiscal se levantó de inmediato. «Señoría, esto es inadmisible. La defensa no puede...» «Ella no es de la defensa, doctora Acosta». El doctor Mauricio parecía tan sorprendido como todos. «Yo no sabía que...» El juez levantó la mano pidiendo silencio. Miró a Sofía por un largo momento. Vio a una niña de 12 años, uniforme escolar arrugado, manos temblando, pero ojos firmes. 2 minutos, dijo finalmente. Y solo porque nunca he visto a una niña con el valor de interrumpir un tribunal. Sofía bajó hasta el frente, recogió la cartulina del suelo.
Sus piernas casi no la sostenían. Puso la cartulina en un caballete que estaba allí para presentaciones. Respiró profundo. Mi papá no cometió este crimen, y yo voy a demostrar quién lo hizo realmente. Sofía apuntó a la primera parte de la cartulina. Su voz aún temblaba, pero forzó la claridad. Estas son las fechas y horarios de las 5 transferencias. Vean aquí. Indicó cada una. Todas fueron hechas cuando mi papá estaba en reuniones públicas, con testigos, con actas firmadas. Él no podía estar en la computadora haciendo esas transferencias. La fiscal se levantó. Señoría, eso ya se discutió. Las transferencias pueden programarse con anticipación. Pueden. Sofía la encaró. Pero necesitan los códigos de acceso. Y yo descubrí cuándo fueron robados esos códigos. Giró hacia la segunda parte de la cartulina. 6 meses antes del crimen, hubo una actualización del sistema en la empresa. Mi papá dejó la computadora encendida toda la noche. El director financiero Ricardo Morales se ofreció a quedarse y cerrar la oficina. Vean aquí. Mostró el registro de entrada y salida. Salió a las 23:47, casi medianoche. ¿Por qué alguien se quedaría tanto tiempo solo para cerrar una sala? Murmullos en la sala. El juez se inclinó hacia adelante, interesado. Ricardo Morales, sentado entre los espectadores, estaba pálido. «Eso es circunstancial», protestó la fiscal. «No prueba nada». «Entonces expliquen esto». Sofía mostró la tercera parte. Una semana después del desvío, una semana después de que él descubrió el crimen y denunció a mi papá, Ricardo Morales viajó a las Islas Caimán, un paraíso fiscal. Aquí están las fotos que él mismo publicó en redes sociales antes de borrar todo. La sala explotó en conversaciones. El juez golpeó el mazo pidiendo orden. La doctora Acosta miraba los documentos con expresión cambiada. Por primera vez había duda. Ricardo se levantó de su silla, rojo. «Esto es absurdo. La niña está desesperada inventando historias. Fui de vacaciones. Eso no es un crimen». «No lo es». Sofía se giró hacia él, y su voz salió firme ahora sin miedo. «Pero ayer yo lo escuché a usted en el pasillo del tribunal, por teléfono. Usted dijo, mañana se acaba. El idiota va a pagar por todos nosotros. Usted habló de dividir el dinero. Usted mencionó cuentas en las Islas Caimán». Silencio absoluto. Ricardo se congeló. Su rostro pasó de rojo a blanco. «¿Estás mintiendo?» Su voz salió aguda, desesperada. «¿Lo estoy?» Sofía dio un paso al frente. «Entonces, ¿por qué un director financiero honesto tendría cuentas no declaradas en un paraíso fiscal? ¿Por qué no lo investigan a él? ¿Por qué no piden sus registros bancarios?» El juez miró a Ricardo. «Señor Morales, ¿la señorita está mintiendo?» Ricardo abrió la boca, pero ningún sonido salió. Sus manos temblaban. El doctor Mauricio, finalmente reaccionando, se levantó. «Señoría, requiero formalmente una investigación completa sobre Ricardo Morales». «Concedido». El juez golpeó el mazo. «Receso de 30 minutos. Quiero una verificación preliminar de los registros bancarios del señor Morales». Los minutos que siguieron fueron los más largos de la vida de Sofía. Volvió a su banco, las piernas finalmente cediendo. Miguel la miraba con lágrimas corriendo por su rostro. Susurró a través de la distancia: «Eres la persona más valiente que he conocido». 32 minutos después, los oficiales regresaron con documentos. El juez leyó en silencio y su expresión cambió por completo. Ricardo Morales posee 3 cuentas no declaradas en las Islas Caimán, abiertas hace 8 meses. Su voz resonó en la sala. Se hicieron depósitos de 3.400.000 pesos en fechas correspondientes al período del crimen. Caos, gritos, cámaras disparando, periodistas corriendo. Ricardo intentó salir, pero fue detenido inmediatamente por agentes federales. Gritaba, negaba, pero entonces se derrumbó. Cubrió su rostro con las manos y confesó todo allí mismo. El plan,
la clonación de los códigos, la ejecución, la trampa contra Miguel. El juez golpeó el mazo varias veces hasta conseguir orden. Entonces miró a Miguel. «Señor Miguel Herrera, queda absuelto de todas las acusaciones. Ordeno su liberación inmediata». Le quitaron las esposas. Miguel se levantó, aún en shock. Sofía corrió. Él la tomó en sus brazos y ambos se derrumbaron en lágrimas en medio de la sala del tribunal. Ella pequeña, él temblando, abrazados como si el mundo se hubiera detenido. 3 meses después, la vida había vuelto a la normalidad, pero era una normalidad diferente, transformada. La mañana comenzaba en la misma cocina de siempre. Miguel preparaba panqueques, la receta que la madre de Sofía solía hacer, esa con chispas de chocolate que ella adoraba. Sofía ayudaba a voltear los panqueques, sonriendo cuando algunos quedaban torcidos. La rutina estaba de vuelta, pero había una ligereza nueva en el aire. Como si después de casi perderlo todo, cada momento simple hubiera ganado un brillo especial. Miguel había vuelto a trabajar. Una firma de auditoría lo buscó después de la absolución, impresionada con la historia. Él aceptó, pero con una condición: horarios flexibles para nunca más perderse un desayuno con su hija. Sofía volvió a la escuela. Sus compañeros la trataban diferente ahora. Había admiración en sus miradas, susurros en los pasillos. Es ella la que salvó a su papá. Pero Sofía seguía siendo la misma niña callada y estudiosa. Solo que ahora, cuando la maestra preguntaba algo en clase, su mano se levantaba un poco más rápido, su voz salía un poco más firme. Una tarde de sábado, Sofía estaba haciendo tarea de matemáticas en la mesa de la sala. Se atoró en un problema de álgebra, frunciendo el ceño. Miguel se sentó a su lado, tomó el lápiz y comenzó a explicar exactamente como siempre lo hacía. Pero había algo diferente ahora. Ella lo miraba no solo como hija mira a padre, sino con un respeto nuevo, de quien sabe que luchó codo a codo. Y él la miraba a ella ya no como a una niña, sino como a alguien que demostró ser más valiente que la mayoría de los adultos. El domingo visitaron la tumba de su madre. Llevaron las flores blancas que ella adoraba. Miguel se arrodilló y le contó todo en voz baja. «Nuestra Sofía me salvó la vida. Estarías tan orgullosa de ella». Sofía se quedó en silencio, solo tomó su mano. Por la noche, en su cuarto, Sofía miró el cuaderno azul guardado en el estante. Sonrió levemente. Al lado de él, ahora, había un libro nuevo, Lógica Criminal Aplicada. Miguel apareció en la puerta, vio el libro, sonrió. ¿Pensando en el futuro? Quizás, o quizás solo quiero entender cómo lo logré. Antes de dormir, Sofía miró por la ventana, la misma donde había visto a su padre ser arrestado meses atrás. Pero ahora él estaba en la sala, seguro, libre, de ellos nuevamente. Cerró los ojos con una paz que no sentía hacía mucho tiempo. Ella no cambió el mundo entero, pero cambió el mundo de ellos, y eso era más que suficiente. Sofía comenzó esta travesía como una niña invisible, 12 años, sentada en la última fila de un tribunal, ignorada por ser una niña, pero aprendió algo fundamental: ser pequeña no significa ser impotente. El valor no es la ausencia de miedo, es decidir actuar incluso cuando las piernas tiemblan y el mundo entero dice que estás equivocada. La verdad no siempre es obvia. A veces está escondida en horarios de registro, en fotos antiguas de redes sociales, en conversaciones escuchadas por casualidad. Y probar esa verdad es aún más difícil que encontrarla. Pero Sofía descubrió que vale la pena intentarlo. Siempre vale la pena. También aprendió algo sobre el sistema. No falló por maldad o corrupción. Falló por pereza intelectual. Las personas se quedaron con la respuesta fácil porque era más conveniente. Confiaron en Ricardo porque tenía el cargo correcto, la postura correcta. Ignoraron a Sofía porque era demasiado joven. Nadie cuestionó. Nadie investigó más allá de lo obvio.
El legado de Sofía va más allá de salvar a su padre. Ella probó que la lógica, las evidencias y el valor pueden cambiar destinos, que la edad no determina la capacidad, que las voces más importantes a veces vienen de los lugares más improbables. Para todos los que escucharon esta historia, queda el recordatorio. Debemos escuchar incluso cuando es inconveniente. Debemos cuestionar incluso cuando todos parecen estar de acuerdo. Debemos defender la verdadera inocencia, sin importar el costo. Y sobre todo, esta historia nos enseña que el amor, ya sea de un padre por su hija o de una hija por su padre, puede ser la fuerza más poderosa para buscar justicia en este mundo, porque fue el amor lo que hizo que Sofía no se rindiera. Fue el amor lo que transformó a una niña asustada en una guerrera de la verdad. La verdad siempre estuvo allí, esperando. Solo necesitaba a alguien lo suficientemente valiente para mostrarla al mundo. Si la historia de Sofía te emocionó de alguna manera, deja tu like aquí. Así es como me demuestras que estas historias realmente importan. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo ahora? Leo cada uno en serio y me aseguro de responder a quienes se toman ese tiempo para comentar. Si crees en el poder de historias así, historias que emocionan y nos hacen pensar, suscríbete al canal. Estamos apenas comenzando esta travesía y cada nueva suscripción me da la fuerza y la certeza de que vale la pena continuar. No te vayas todavía. Elige una de las historias que dejé en la pantalla para que veas ahora. Te encuentro en el próximo video.